¿Se acuerdan de Matrix? I know why you're here, Neo. Se trata de un hombre que ve la verdad y decide despertar a los demás, sin importar el costo. Pues bien, hoy les traigo la historia real de un hombre así. Prepárense para sentir su frustración, su coraje, y descubrir por qué intentaron matarlo varias veces, solo por decir la verdad. Bienvenidos a mi canal. Soy Alma y hoy les traigo un relato atrapante e inspirador. La increíble vida de Nichiren. Este no fue el típico monje tranquilo. Nichiren fue un rebelde, que no solo desafió a todas las autoridades y fue perseguido hasta la muerte, sino que transformó el budismo japonés para siempre. Imaginen el Japón del siglo XIII, un mundo devastado por plagas, desastres naturales y guerras civiles. En este escenario apocalíptico, la fe era el único refugio, y varias escuelas budistas prometían la salvación. Y en medio de todo esto, un joven monje, con más agallas que cualquiera, y desafiando a todas las autoridades, se atreve a decir: todos ustedes están equivocados. La verdad es otra. Quédense hasta el final, porque su historia es más intensa que un entrenamiento samurái en pleno verano. Primera parte. Un caos zen, el Japón del siglo XIII. Para entender a nuestro protagonista, primero hay que pintar el escenario. Estamos en el periodo Kamakura, 1185 a 1333, donde Japón era un verdadero hervidero de inestabilidad. El poder imperial, que alguna vez fue absoluto, se había debilitado a un punto casi simbólico, convirtiéndose más en una figura decorativa que en un gobernante real. Mientras tanto, los samuráis, guerreros con espadas afiladas y un código de honor estricto, eran los que realmente mandaban. El Shogunato Kamakura, liderado por clanes guerreros como los Hojo, había establecido un gobierno militar que eclipsaba a la corte imperial. Eran los dueños del dojo político, y sus decisiones, a menudo brutales y pragmáticas, dictaban el destino de millones. La disputa por la sucesión imperial o los conflictos entre clanes samuráis, como las constantes luchas que caracterizaron la caída del clan Hojo, años después, significaban que la paz era solo un rumor. La vida de un plebeyo valía menos que un grano de arroz en medio de estas pugnas por el poder. Y como si la inestabilidad política no fuera suficiente, la naturaleza parecía estar en contra de ellos. Había plagas que barrían ciudades enteras, dejando un rastro de desolación. Como la gran epidemia de viruela de 1229, que diezmó poblaciones, llenando las calles de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el lamento de los que quedaban. Era como si la mismísima muerte estuviera haciendo una gira por el archipiélago. A eso súmenle el gran terremoto de Kamakura de 1257, que no solo redujo a escombros la capital de facto del shogunato, sino que provocó un tsunami devastador. Era como si la tierra misma se negara a estar en paz. Hemos hablado de terremotos y tsunamis, pero también había hambrunas recurrentes, causadas por sequías o inundaciones que arruinaban las cosechas. Cada día tenían una nueva calamidad en el calendario. La gente vivía con el miedo constante de perder sus cultivos, sus hogares y a sus seres queridos. La esperanza de vida era tan baja que llegar a los 30 era casi una proeza y un motivo para hacer una fiesta épica. En este panorama desolador, la religión se volvió un refugio vital, a veces la única esperanza. Los monjes eran los influencers de la época, cada templo con su propia marca de budismo, y todos juraban que la suya era la verdadera. Había monjes por todas partes, cada uno promocionando su versión del budismo como la solución definitiva. Tenías el budismo zen, súper popular entre los samuráis por su énfasis en la disciplina, la meditación y la iluminación instantánea, muy acorde con la mentalidad guerrera. Luego, estaba el amidismo, Jodo y Jodo Jimyu, que prometía el renacimiento en la tierra pura del Buda Amida, con solo recitar su nombre,
una salvación fácil y accesible para las masas. Y no olvidemos las viejas escuelas como Tendayo Jingon, con sus complejos rituales y enseñanzas esotéricas, que a menudo estaban ligadas a la aristocracia y tenían grandes propiedades. Era un verdadero bufete espiritual, pero para muchos, tanta opción generaba más confusión que claridad. La gente común, los que araban la tierra o pescaban para sobrevivir, estaban desesperados por una enseñanza simple, directa, y que les diera paz en un mundo tan caótico. Y justo ahí, en ese vacío de desesperación y búsqueda de verdad, es donde entra nuestro personaje, el futuro Nichiren. Un joven con una misión que nadie esperaba. Segunda parte. La juventud de Nichiren, de pescador a sabio. Nuestro héroe no nació en un palacio, ni con una cuchara de plata, o en este caso, con un bol de arroz de oro. De hecho, su origen era tan humilde como el de la mayoría. Nació en 1222, en el pequeño pueblo costero de Kominato, en la provincia de Awa, lo que hoy es la prefectura de Chiba. Su familia era de pescadores, lo que lo conectaba directamente con el sustento más básico y la dureza de la vida. Su nombre de nacimiento era Sennichimaro, que sonaba más a personaje de cuento que a futuro revolucionario. Su nombre significa niño bueno del sol, que de alguna manera contrastaba con el temperamento que desarrollaría con los años. Desde niño, Sennichimaro era diferente. Mientras otros muchachos jugaban a la guerra con palos o a la pesca con improvisadas redes, él tenía una sed insaciable por el conocimiento y la verdad. Su mente era un torbellino de preguntas que iban más allá de la supervivencia diaria. なぜこの世 NIWA 今一中引用船にも苦しみ GA のでしょうけ ¿Entendieron algo? Yo tampoco. Qué hermoso idioma, y qué difícil es aprenderlo. Nichiren estaba obsesionado con preguntas existenciales, que muchos de nosotros también tenemos. ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cuál es el verdadero camino para la felicidad? ¿Existe una enseñanza que pueda traer paz a esta tierra plagada de desdichas? Quizás también pensaba. ¿Por qué el pescado de hoy no es tan bueno como el de ayer? Al fin y al cabo, era solo un niño. A los 12 años, su búsqueda lo llevó al templo de Seichi, un monasterio Tendai en su provincia natal, donde ingresó como novicio. Este adolescente había dejado atrás la vida dura pero sencilla de pescador, para sumergirse en montañas de escrituras budistas, llamadas sutras, y también pergaminos y comentarios. Estudió con una intensidad que hoy llamaríamos obsesión. Era el estudiante modelo, el que se quedaba hasta tarde con la lámpara de aceite encendida. Durante años, leyó, meditó, cuestionó, comparó cada enseñanza budista disponible, desde el Zen hasta el amidismo, pasando por las escuelas más antiguas. No aceptaba nada a ciegas. Buscaba ese hilo dorado, que conectara todas las verdades, que explicara el porqué del sufrimiento, y que ofreciera una solución real para la era caótica en la que vivía. Él quería la verdad pura, sin adulteraciones ni interpretaciones convenientes. Y después de años de estudio, de devorar bibliotecas enteras, tuvo su gran revelación. Fue como encender una bombilla gigante en su cabeza. En realidad fue más como un foco de un estadio. Tercera parte. La iluminación de Nichiren. Nichiren no tuvo una iluminación en el sentido de un solo instante místico y trascendente como algunos budistas. Para él, su iluminación, o más precisamente, su gran revelación, fue el resultado de años de estudio intenso, de devorar bibliotecas enteras, y de profunda reflexión. Concluyó que, entre todas las complejidades y versiones del budismo, había una sola enseñanza que era la más pura, la más completa y la más relevante para su tiempo, la llamada
era de la degeneración del Dharma. El Sutra del Loto. Para él, este sutra no era solo un libro sagrado. Era un mapa para la paz mundial y la felicidad individual. Y lo que más le impactó fue una frase específica, el título del sutra mismo, que encapsulaba su esencia y la del universo. Namu-myoho Renge-kyo. Que significa, devoción al sutra del loto de la ley mística. Este, no fue solo un momento de entendimiento intelectual, sino una profunda convicción de que había descubierto la ley mística, que podía aliviar el sufrimiento de la gente y establecer la paz en un Japón caótico. Esta convicción lo impulsó a hablar sin miedo, a pesar de las consecuencias. Sentía que había encontrado la verdad absoluta, el santo grial del budismo, la clave para transformar el karma de la humanidad. El momento decisivo ocurrió, cuando Nichiren declaró públicamente su enseñanza por primera vez, después de concluir que el Sutra del Loto era la verdad fundamental para la era en la que vivía. Pero claro, una verdad así de potente, que desafiaba a todo el status quo, no siempre es bienvenida con los brazos abiertos. Cuarta parte. Inicio de una revolución, la declaración de nuevas enseñanzas. Aquí es donde la historia de Nichiren pasa de ser un estudio pacífico a una verdadera serie de acción y drama existencial, con varios giros inesperados. El 28 de abril de 1253, con 31 años, en el mismo templo donde había estudiado, Nichiren se puso de pie y soltó una bomba. No fue un susurro, fue una declaración rotunda y sin rodeos, digna de un titular de periódico sensacionalista. El Sutra del Loto es la enseñanza suprema. Namu-myoho Renge-kyo es la práctica para lograr la iluminación en esta era. Todas las otras escuelas budistas, con sus enseñanzas parciales o adaptadas, están llevando a la gente por el camino equivocado y solo profundizan el sufrimiento. Desde nuestra idiosincrasia occidental, acostumbrados a la libertad de expresión, a debatir ideas en redes sociales, o incluso a cambiar de opinión sin que nos exilien, nos cuesta un poco entender el peso monumental que tuvieron las palabras de Nichiren en esa cultura, en ese contexto y en ese preciso momento. No era un debate sobre el té. Era una bomba lanzada en el centro de su universo. Imaginen la escena con más detalle. Monjes que han dedicado su vida entera, décadas, a la meditación silenciosa, al estudio meticuloso de escrituras, a rituales complejos. Son los guardianes del saber, los guías espirituales de la sociedad, y su autoridad es casi incuestionable. Están allí, vestidos con sus túnicas que marcan su rango y su escuela, algunos bostezando, después de la meditación matutina, otros saboreando el silencio mientras esperan su té verde. Y de repente, este joven, que ha estudiado con ellos, que viene de la misma escuela, les suelta esta verdad incómoda. No propone una ligera modificación, no sugiere un nuevo enfoque. No. Nichiren, con mucha convicción y con voz determinante, los enfrenta y les muestra su verdad, que en ese momento, era una bofetada a todo lo que los representaba y en todo lo que ellos creían. En una sociedad como el Japón feudal, donde la jerarquía, la armonía grupal y el respeto a la autoridad, especialmente religiosa y académica, eran pilares fundamentales. Un desafío así de directo no era solo una crítica. Era una afrenta imperdonable. Era como si en nuestra cultura, un joven pasante en una gran corporación se levantara en la reunión anual y le dijera al CEO, frente a todos los accionistas: Su modelo de negocio es un desastre y va a llevar a la quiebra a la empresa. Yo tengo la única solución. ¿Entienden la magnitud? La reacción no iba a ser un aplauso, ¿verdad? Y Nichiren lo sabía. Como era de esperar, se lo tomaron para la mierda, y la reacción fue inmediata.
Un escándalo. El gran sacerdote y otros monjes lo miraron con incredulidad, luego con rabia. ¿Cómo se atrevía a desafiar siglos de tradición? ¿Y por qué fue tan controvertido? Primero, porque desafiaba directamente a las escuelas budistas establecidas, que no solo tenían el poder espiritual, sino también el apoyo del gobierno y grandes extensiones de tierra e influencia. Segundo, porque Nichiren proclamaba que su enseñanza era la única correcta para esa era degenerada, lo cual era un golpe directo a la pluralidad religiosa de la época. Para él, en un momento de tanta confusión y desastre, no podía haber muchas verdades, solo una que realmente funcionara. La frase, Namumyoho Renge Kyo, no era solo un mantra para él. Era la clave para transformar la vida de las personas desde su interior más profundo, lo que podría entenderse como iluminación inherente. Y de esa manera, a través de esa transformación, generar un cambio total en la sociedad entera. Sentía una urgencia, una responsabilidad inmensa. Era como si supiera, con una certeza abrumadora, que se venían cosas peores para Japón si no corregían el rumbo religioso y moral predominante. ¿Qué sentía Nichiren en ese momento? Posiblemente, una mezcla de adrenalina y una profunda convicción. Sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo, pero no podía callar lo que consideraba la verdad fundamental para la salvación de las personas. Imaginen la soledad de ir contra la corriente, la frustración de ver el sufrimiento de la gente y la indignación e impotencia, de que las soluciones propuestas por otros monjes no funcionaran. Para Nichiren, no se trataba de ser popular o caer bien. Se trataba de la verdad y de la compasión genuina por el pueblo. Y esa verdad, la que él sentía en lo más profundo de su ser, lo impulsó a confrontar a cualquiera, desde el monje más humilde hasta el yogún más poderoso. La temporada de persecuciones no tardaría en comenzar. Quinta parte. Un monje en fuga, persecuciones y exilios. La vida de Nichiren, a partir de ese momento se convirtió en una persecución constante. Si hicieran una película de su vida, esta sería la parte de acción, con escenas de escape y giros inesperados. Los villanos no eran solo los monjes celosos, sino también los nobles y el gobierno, a quienes sus enseñanzas les parecían una amenaza a la estabilidad y al status quo. La persecución de Matsubagayasu en 1257 fue una de las primeras y casi la última. Nichiren estaba en su modesta cabaña, en Kamakura, enseñando a sus pocos pero fieles discípulos. De repente, una turba enardecida, incitada por otros sacerdotes que lo veían como una amenaza a sus creencias, los atacaron con violencia. Tuvieron que escapar rápidamente, pero algunos no lo lograron. Sus seguidores fueron golpeados, pero él, por algún milagro o quizás por su increíble agilidad, logró salir ileso. Nichiren sentía una mezcla de furia e indignación. No podía entender el porqué de tanto ensañamiento. Él estaba intentando ayudarlos, tratando de iluminarles, de ofrecerles la verdad para su propia felicidad, y se lo pagaban con violencia. Literal, lo querían matar por una idea. Poco después, por criticar abiertamente las acciones ineficaces del gobierno para detener los desastres, fue exiliado a la península de Izu, en 1261. Había tenido la osadía de decir que los rituales de las otras sectas no funcionaban contra el caos que él había predicho. Izu era una isla rocosa y desolada, un verdadero destino turístico, si te gustaba la soledad extrema y las condiciones precarias. Allí, la gente del lugar, influenciada por los rumores y los monjes rivales que lo demonizaban, incluso intentó ahogarlo, empujándolo desde un acantilado. Tremendos violentos y asesinos. Otra vez, la muerte tocando a su puerta de la forma más cruel. Pero Nichiren,
con una fortaleza asombrosa, sobrevivió. Era como un participante más en el juego del calamar, pero sin la posibilidad de ganar un premio millonario al final, al menos no uno material. En lugar de lamentarse, perder energía peleando con sus agresores, usó el tiempo para profundizar en sus escritos. No iban a apagar su luz tan fácilmente. Su convicción era más fuerte que cualquier intento de asesinato. Mientras estaba en Izu o poco después de su regreso, Nichiren redactó una de sus obras más importantes y audaces, Ryoan Kokuron, sobre el establecimiento de la enseñanza correcta para la paz de la tierra. Piensen en una carta abierta al gobierno, pero no una carta cualquiera. Era te lo dije, en toda regla. Solo que antes de que pasara. Les advertía que, si no adoptaban la enseñanza correcta del Sutra del Loto y continuaban apoyando las prácticas erróneas de otras sectas, Japón enfrentaría invasiones extranjeras y desastres aún peores, citando pasajes específicos de sutras budistas, que él interpretó como profecías. Y como era de esperar, el gobierno lo ignoró olímpicamente. ¿Quién le hace caso a un monje exiliado que dice ser profeta? Claro, hasta que las profecías empiezan a hacerse realidad. Otro intento de asesinato, esta vez aún más personal. Un día cualquiera, en el año 1264, Nichiren iba de camino a visitar a su padre enfermo cuando fue emboscado por un señor feudal local y sus hombres en Komatsubara, otra vez instigados por otros monjes celosos. Su valiente discípulo, Kudo Yoshitaka, murió protegiéndolo, interponiéndose entre Nichiren y los atacantes. Él mismo sufrió una herida grave en la frente y en un brazo. La cicatriz le acompañaría de por vida, como un recordatorio constante de su lucha. El dolor físico lo afectaba, pero era peor, el dolor emocional. Ver morir a un ser querido por protegerte, y por apoyarte en tus creencias. Eso te marca para siempre. Pero en lugar de quebrarlo, estos eventos solo reforzaban su convicción. Si me persiguen y me quieren matar, es porque lo que digo es verdadero y amenazador para el poder establecido. Nichiren reflexionaba así. El drama llegó a su clímax en Tatsunokuchi. Tras nuevas y aún más contundentes críticas al gobierno por los fracasos en las oraciones contra la inminente invasión mongola, la cual él había predicho, Nichiren fue arrestado. Fue una noche oscura y tensa. Lo llevaron al campo de ejecución de Tatsunokuchi, a punto de ser decapitado. La espada del verdugo estaba en el aire, lista para terminar con su vida y con su molesta enseñanza. Este fue el momento más oscuro, el verdadero punto sin retorno. Se dice que Nichiren mantuvo la calma, recitando Namu-myoho Renge-kyo, hasta el último instante. Y de repente, según la leyenda y el relato de sus discípulos, sucedió algo inexplicable. Un objeto brillante, algunos dicen una bola de luz, otros un relámpago, o incluso un meteorito, surcó el cielo y aterrorizó al verdugo y a los guardias. El verdugo, paralizado por el miedo, fue incapaz de asestar el golpe final. Fue como una intervención divina, un momento épico en su propia vida, una señal que sus seguidores interpretaron como la prueba irrefutable de que Nichiren estaba bajo la protección de las deidades celestiales. En lugar de ejecutarlo, el gobierno, confundido y asustado por el incidente y por la determinación de Nichiren que se negaba a retractarse, decidió exiliarlo a la remota y gélida isla de Sado, en 1271. Sado era el Alcatraz de Japón en el siglo XIII. Un lugar inhóspito, con inviernos brutales donde la nieve alcanzaba varios metros. Había escasez de alimentos y una población de desterrados peligrosos. La supervivencia ya era un logro diario para cualquiera. Y aquí viene lo sorprendente.
Lejos de ser derrotado o deprimido, Nichiren no solo sobrevivió, sino que este periodo de aislamiento se convirtió en uno de los más productivos para él. Fue allí donde, a pesar de las penurias, escribió algunas de sus cartas y tratados más importantes, como el Kaimoku-yo, el despertar a la verdad, y el Kangyo Hachiman-yo, las 4 etapas de la fe. Fue en Sado donde consolidó las bases doctrinales de su budismo, forjando su filosofía con la claridad del amanecer y la fuerza de un oso. Se sentía como un pilar de Japón, una roca inamovible frente a la tormenta. Cuando sientas que no puedes con algo, recuerda a Nichiren en Sado, escribiendo el futuro del budismo, mientras se congelaba y se las ingeniaba para encontrar comida. Eso sí que es motivación. Si quieres ayudar a motivarme, por favor, regálame un like y suscríbete. No te cuesta nada, y a mí, me ayudas un montón. Sexta parte. La semilla crece y florece, el legado. Después de 2 largos años de exilio forzado y aislamiento en Sado, en 1274, Nichiren fue finalmente perdonado y se le permitió regresar a Kamakura. Pero, a pesar de la posibilidad de volver a la vida de monje en la capital y quizás recuperar su prestigio, Nichiren había aprendido la lección de las confrontaciones directas. Demasiado drama para un solo hombre. Decidió retirarse al monte Minobu, una zona montañosa y serena en la prefectura de Yamanashi, lejos del bullicio político. Allí, construyó una pequeña ermita, un santuario de paz donde podía concentrarse en su verdadera misión, entrenar a sus discípulos más cercanos y escribir. Fue un periodo de relativa calma, de consolidación de su creciente comunidad y de transmitir directamente sus enseñanzas con una profundidad inigualable, a aquellos que le habían sido leales a pesar de las persecuciones más brutales. Desde la tranquilidad de Minobu, observaba cómo sus discípulos, los nichirenianos, se esparcían por Japón, llevando su mensaje a la gente común. A pesar de los desafíos, la resistencia de otras sectas y el escepticismo inicial, la semilla que plantó con tanta valentía, 20 años atrás, estaba empezando a echar raíces firmes y a crecer. Nichiren falleció en 1282, a la edad de 61 años, en Ikegami, cerca de la actual Tokio, dejando un legado que, para muchos, es tan profundo como el océano y tan vasto como las montañas que amaba. Sus enseñanzas se centraron en la importancia de la fe en el Sutra del Loto, la práctica fundamental del canto de Namu-myoho Renge-kyo, y la creencia radical en el potencial inherente de cada persona para la iluminación. Nichiren enseñó que la iluminación no era algo inalcanzable, lejano en un paraíso distante, sino algo que se podía manifestar aquí y ahora, en esta vida, a través de la propia revolución humana. Hoy en día, el budismo Nichiren, a través de diversas escuelas y organizaciones como la Soka Gakkai, que es global y muy influyente, la Nichiren Yoyu, y otras, es una de las ramas más grandes y dinámicas del budismo en el mundo, con millones de seguidores en todos los continentes. Su mensaje de transformar el karma en misión, de buscar la paz en el propio corazón, la revolución humana, sigue resonando con una fuerza increíble. Esto incluye esforzarse activamente por el bienestar de la sociedad, lo que él llamó establecer la enseñanza correcta para la paz de la tierra. Pasó de ser un monje perseguido que casi muere varias veces, aislado en una isla remota, a tener un movimiento espiritual global que impacta vidas. La vida de Nichiren, como hemos visto, no fue fácil, y es lo que la hace tan inspiradora. Fue una odisea de desafíos, una lucha constante contra la incomprensión, la persecución, e incluso el peligro de muerte. Pero fue precisamente esa adversidad, esa resistencia feroz,
la que forjó su inquebrantable determinación y la que en última instancia, permitió que su mensaje trascendiera el tiempo y las fronteras, transformándose en una filosofía de vida para millones. Una mención especial de resiliencia, para nuestro personaje de hoy. Nichiren fue un monje con el coraje de un león, una mente brillante capaz de sintetizar complejas enseñanzas, y un corazón enorme lleno de compasión por la gente común. Un hombre que, a pesar de ser desterrado, difamado y amenazado de muerte repetidamente, nunca, jamás, dejó de creer en el poder transformador de una simple frase. Namu-myoho Renge-kyo. Pero lo más destacable, a mi parecer, es que no dejó de creer en el potencial ilimitado de cada ser humano para crear un mundo mejor. ¿Qué te ha parecido la increíble historia de este monje rebelde y visionario? ¿Crees que fue un profeta adelantado a su tiempo, un revolucionario espiritual, o un fanático peligroso para las autoridades de su época? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones en los comentarios. La diversidad de pensamiento es muy valiosa en este canal. Si esta historia te ha inspirado, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha parecido tan épica como a mí, te dejo otro video, con una historia fascinante, de un personaje que cambió el mundo. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.